Lo último de la noticia con Magister Comunica. Atención, último minuto, quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote por una Venezuela libre y en democracia. Recuerda, suscríbete, dale me gusta y comparte. Deja tu poderosa opinión aquí abajo, es muy importante, atención a esto, no te lo pierdas. Juan Guaidó, los resultados de ENCOVI no son números aislados, sino el reflejo de lo que sufrimos. Como el triste reflejo de la realidad que los venezolanos viven en este momento. Así lo definió el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Guaidó, los recientes resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI. Este señalamiento lo hizo durante la sesión online del Parlamento, en donde se planteó el debate sobre la grave crisis que viven los venezolanos, reflejada en la encuesta ENCOVI 2019. Los resultados de ENCOVI es el triste reflejo de la realidad del pueblo de Venezuela. No son números aislados ni fríos, sino el reflejo de lo que sufrimos los venezolanos en este momento. Esto es lo que teníamos años denunciando: la emergencia humanitaria compleja, la dificultad para acceder a bienes y servicios, el nivel de migración. Entre los datos arrojados por la encuesta presentada hace aproximadamente una semana, destaca, por ejemplo, que el 96% de los hogares encuestados presenta pobreza de ingreso, el 74% tiene inseguridad alimentaria moderada y severa, el 30% de los menores de 5 años presenta desnutrición crónica, de acuerdo a la talla y estatura, y entre otros. Ante los alarmantes resultados del estudio, Guaidó dijo que para entender la magnitud de los mismos, se tiene que, por ejemplo, la calidad democrática en Venezuela es comparada con la del Congo, la hambruna es comparada con la de Sudán del Sur, la crisis de refugiados es comparada con la de Siria, mientras que el nivel de servicios, educación, conectividad, desigualdad es comparada con países en guerra. Esta crisis la generó una dictadura. La guerra que existe en Venezuela es de la dictadura en contra del ciudadano. Un régimen que simplemente quiere privilegiarse, que prefiere comprar camionetas de lujo a respiradores, que prefiere montar una pantomima de la cual hemos dicho que ninguno va a participar porque es una farsa, que comprar barreras de protección para nuestros médicos que hoy lamentablemente fallecen en Venezuela por la pandemia. El presidente encargado Guaidó hizo un llamado a todos los sectores para unir esfuerzos en torno a la presión interna para avanzar en la lucha por el cambio político que conlleve al fin de la crisis en Venezuela, que se agudiza cada día, tal como reflejan los resultados de ENCOVI. Tenemos que emplearnos a fondo. No solo es la presión internacional, sino la presión interna que debemos intensificar. Es necesario fomentar un pacto poderoso, fuerte, de unión, no solo de la alternativa democrática, sino de todos los sectores, proteger a nuestros ciudadanos, lograr tener una interlocución clara con los países, pero también con los factores que todavía hoy sostienen de alguna manera a la dictadura de Nicolás Maduro. Esto es parte de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Asimismo, Guaidó indicó que dentro del trabajo que hay que hacer está el de lograr las condiciones para tener una elección real y un gobierno de emergencia nacional con el que pueda atenderse de manera inmediata la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Por ejemplo, no es una elección lo que plantea la dictadura, es una trampa. Es nuestro deber implementar todo lo que está a nuestro alcance para salir de la dictadura en un momento en donde ha empeorado y ha empobrecido al venezolano. Por lo que Guaidó aprovechó de felicitar a Francia por su aniversario de independencia. Su ejemplo guía nuestra lucha. Hace 231 años el pueblo francés salió a defender la libertad, igualdad y fraternidad.
Hoy ese ejemplo guía nuestra lucha. Así lo sentenció el jefe de Estado venezolano en un mensaje publicado vía Twitter. De igual forma, el mandatario venezolano saludó a su homólogo francés y aseveró que ambas naciones comparten su compromiso por sus ciudadanos y su lucha por la defensa de la democracia. Los valores compartidos entre ambos países se reafirman ante el reto de conquistar la democracia. Palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Por otra parte, sigue en sintonía. Nuevo informe de Bachelet denuncia utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia y violar los derechos humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó en su nuevo informe la utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir la disidencia y violar los derechos humanos. El informe documenta múltiples violaciones causadas por la falta de independencia del TSJ, los demás tribunales y los fiscales del Ministerio Público, con graves consecuencias para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. El ACNUR sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema judicial en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ACNUR identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del Poder Judicial, en particular la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos, por ejemplo, en forma de amenazas de despido, la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical. Todo ello merma la capacidad del Poder Judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos. En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la Emergencia Judicial 10 y constituyó una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo, sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales. El ACNUR ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos. Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramientos públicos de jueces titulares. Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una situación en la que menos del 25% de los jueces eran titulares. Al ACNUR le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUR refleja que los magistrados del TSJ tienen el control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión, por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias. Según la información recibida por ACNUR, el salario mensual de un juez gira en torno a $30 de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración judicial.
La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre del 2015 con el nombramiento de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante. No obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición. Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley y los recursos legales presentados a posterior en una relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos. 13 jueces del TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible nombrar a nuevos magistrados, los cuales habían ocupado cargos en el Poder Ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Según reportes, la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados. Seguimos con más noticia que es tendencia. Estados Unidos y España debatieron sobre la seguridad de las redes 5G y la crisis de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló por teléfono con la ministra española de Exteriores, Arantxa González López, sobre la seguridad de las redes 5G y la crisis en Venezuela, entre otros asuntos. El secretario Pompeo y la ministra de Exteriores González Laya hablaron de la importancia de unas redes de 5G seguras, de la crisis en Venezuela, la importancia de fortalecer la OTAN, la recuperación económica tras la pandemia y de un aumento seguro de la movilidad internacional. Así lo informó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado. Ortagus agregó que el jefe de la diplomacia estadounidense expresó una vez más su profundo aprecio por la cooperación de España en la lucha contra el coronavirus. La llamada coincide con el anuncio del gobierno del Reino Unido de que prohibirá en 2021 a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei para garantizar la seguridad tras las sanciones aplicadas a la empresa china por Estados Unidos. Londres tomó la decisión tras recibir constantes presiones de Washington, que sostiene que los tratos con Huawei exponen a los países a espionaje y sabotaje por parte del Estado chino, algo que China niega. Seguido de esto, el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. El gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano. Así lo confirmó hoy su abogado José Manuel Pinto Monteiro. El ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, PGR, enviada el pasado día 8 para su revisión al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, norte del archipiélago, que asumirá la liberación final. Así lo afirma Pinto. Alex Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África Occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero. La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días a partir del 12 de junio para responder a esa petición. Ahora la defensa tiene un plazo hasta el jueves para interponer ante la citada corte un recurso contra la decisión del gobierno. Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar
ante el Supremo Tribunal de Justicia STJ y en última instancia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente. Así lo aseguró a F. Pinto en una conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana. Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Sá es un ciudadano venezolano y un agente del gobierno que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país. La defensa de Sá argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde. En ese argumento se basarán los procedimientos del ex juez español Baltasar Garzón para defender a Sá ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas tras haberse incorporado al equipo legal del empresario. Así lo señaló Pinto. El ex juez ejerce como abogado para liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Alex Sá. Así lo explicó Pinto a la agencia F. Garzón también intentará abrir ante la justicia del archipiélago un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen de Sá, con una reclamación que se situaría entre los 5 millones de dólares y los 12 millones de dólares. Para conseguir sus objetivos, Sá ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye, además de Pinto y otros letrados caboverdianos, a reconocidos especialistas internacionales como el propio Garzón, el holandés Ruxel Marta, exdirector de asuntos legales de Interpol, y la ucraniana Marina Bogiko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Activa la campanita para que te lleguen los videos en pleno desarrollo y así estés informado en tiempo real. Nos vemos en el próximo video, se les quiere, cuídense mucho. Recuerda suscribirte y compartir esta noticia en todos los grupos de Facebook. Muchas gracias por la sintonía.